esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. Sí, es tu momento de escuchar, de abrir el corazón, que aprender y de encontrar una nueva dirección. Tu momento con Dios, esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. En Radio Onda, acércate a escuchar, con la Biblia te guiará. Tu momento con Dios, tu momento con Dios, tu momento con Dios, tu momento con Dios. Nuevamente con todos vosotros y hoy con un tema muy especial, como todos, claro. Pero este puede ser que te toque muy directamente a ti, porque quizás desconoces o porque quizás lo conoces, pero es un tema que va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Y es el tema llamado el pecado. La Biblia nos enseña que el pecado es aquello que nos separa de Dios, que nos aleja de su voluntad perfecta, pero también nos muestra la esperanza que tenemos en Jesucristo, quien vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Y como siempre contamos con la colaboración y la participación de Loli. Loli, hola. Hola, hola. Bienvenida a este tiempo de radio. Gracias. Tu momento con Dios. El pecado, ¿qué palabra? ¿Qué significa pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, según la palabra, el pecado es una separación de Dios, ¿no? Entonces, el pecado es algo que lo llevamos todos, es algo que está en nosotros desde que nacemos. Es decir, que nacemos ya con pecado. Sí, por Adán y Eva, claro. La culpa de Adán y Eva. Por supuesto, ellos tuvieron la culpa, ellos pecaron, ellos desobedecieron y ahí nos vino a nosotros todo encima, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy importante que veremos a lo largo de este tiempo. Sí, iremos hablando de todo. Que es que podemos ser libres de esa culpa. Sí, por supuesto, claro. Jesucristo nos hace libres a través de su sangre, claro, en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado, dice la palabra. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué pasó? Ahí que relata la Escritura, la Biblia. Bueno, yo creo que, según la palabra, ¿no? Yo pienso que el Señor le mostró a Adán y Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y ellos probaron por la tentación del diablo en aquel tiempo, ¿no? Que ella estaba por allí rondando. Entonces ellos querían saber más que Dios. Y por ahí ellos pecaron, ¿no? Porque dicen que comieron del árbol, de la ciencia del bien y del mal, claro. Sí, Dios les había dicho que no podían comer. Que no podían tocarlo. Podían comer de todos los frutos que había en el huerto. De todo, menos de lo que el Señor le dijo, porque ahí es donde no podían tocarlo, porque eso le pertenecía a Él solamente. Pero llega la palabra o la acción de la tentación. Exactamente, ahí está. Entonces empezó la tentación. Si vosotros coméis, vais a ser igual que Dios, ¿no? Que eso es lo que está pasando hoy día también. Pero bueno, ya iremos hablando de todo esto porque esto tiene tela para hablar, vamos. Es decir, que ellos desobedecieron a Dios y ahí ya se desarrolló un montón de consecuencias. Por ejemplo, se escondieron de Dios. Claro, en el momento que ellos pecaron, lo primero que sintieron era pues una vergüenza. Entonces se escondieron
Se escondieron de Dios cuando de Dios no nos podemos esconder nadie, ¿no? Y ellos se escondieron de Dios porque estaban desnudos. Claro, porque estaban desnudos. Es que ellos no conocían pecado, ellos no... O sea, ellos estaban viviendo en un paraíso donde todo les era favorable en todo lo que Dios le había preparado para ellos, ¿no? Pero pecaron ahí, pecaron en querer ser más que Dios. Y Dios descubre que han pecado y los busca por el huerto y resulta que se esconden porque tenían miedo. Tenían miedo de Dios porque ya entró la vergüenza, entró el miedo, ya entró, pues ese es el pecado, ya entró todo eso. Enseguida que ellos tocaron lo que Dios dijo que no tocaran. Y esa fue la causa de que el pecado de Adán y Eva viniese a todos nosotros. Claro, pues ellos fueron los primeros, ¿no? Que fueron hechos por Dios. Entonces, claro, fueron los primeros y por ello ya vamos todos. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, un ser humano en el mundo, y eso pasó a todos nosotros. Exacto, claro. Y todos los seres humanos somos pecadores. Uh-huh. Vaya sí, una herencia que tenemos, ¿no? Sí, nos podían haber dejado un castillo, ¿no? Qué interesante si nos hubieran dejado otra cosa, pero no, claro. Dejaron el pecado. Hay una cosa muy... ¿Tú crees que el pecado está desfasado? La palabra pecado es desfasado, que la gente ignora eso. Totalmente, hoy día sí. Hoy día se ríen del pecado, porque no creen que hay pecado. O sea, el mundo está al revés. Entonces la gente no sabe lo que es pecado. Es que no lo saben. No tienen la conciencia abierta para que les diga que están pecando. Un ejemplo básico, yo robo, sé que está mal, pero bueno, da igual, no pasa nada, robo y ya está. Ya estás pecando, claro. Y es una cosa básica. Sí, ahí ya estás pecando. El mero hecho de no creer en Dios ya estás pecando. O sea, fíjate el pecado lo que abarca. Muchísimas cosas, que hoy día la gente se ríen del pecado, siguen pecando, siguen haciendo lo que cada uno le da la gana, sin tener en cuenta el temor a Dios y la ley divina, ¿no? Que están ahí, es un orden divino, que están ahí para todos los hombres. ¿Tú crees que cuanto más avanza la sociedad en los siglos, el mundo desde que se creó, hay mucho más pecado que antes? Muchísimo más. ¿Siempre ha habido? Sí, siempre, toda la vida. Bueno, desde Adán y Eva, siempre. Uh-huh. Pero yo creo que ahora más que nunca. Ahora está todo revuelto, está en la sociedad, en las familias, está en todo. Hoy día está en todo. El pecado está enseñoreándose del hombre. Totalmente. Seguimos diciendo que el pecado es no agradar a Dios. No, sí, claro, no agradar a Dios, por supuesto, no cumplir la ley divina, el orden divino. ¿Qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre pecar o cometer pecado ignorantemente o pecar deliberadamente? A ver, la ignorancia es ignorancia. Tú puedes pecar ignorantemente, estás haciendo algo que estás pecando, pero no te das cuenta. Es pecado, no te das cuenta. Lo malo es cuando tú sabes que estás pecando y lo llevas a cabo. Entonces eso es maldad. Ahora venía a mi cabeza un pecado también básico. Hemos hablado del robo, ahora hablamos de la mentirijilla. Sí. Esa mentirijilla que piadosa, no pasa nada. No, sí. Mentir, eso es una mentira, es como un racimo de uvas, ¿no? Que va una detrás de otra. Te comes una y después te comes otra y otra y otra. Cuando te das cuenta, te has tragado el racimo de uva entero. O sea, la mentira es igual. Mientes una vez y de ahí va una y otra vez y cada vez se hace... Y las mentiras tienen las patas muy cortas, porque enseguida se viene a la luz lo que es la luz divina y se ve enseguida la mentira. Era el ejemplo, ¿no? Y Romanos 3:23 en la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos aleja de Dios. Totalmente. ¿Para siempre? Sí, bueno, para siempre no, si tú te arrepientes, por supuesto. Es que ahí donde tenemos la solución. La solución contra el pecado es eso, un arrepentimiento genuino delante de Dios, ¿no? Y a través de Jesucristo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que vino precisamente para eso, ¿no? Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, a través de él nosotros entramos en esa gracia, ¿no? Y somos perdonados, claro. Ese es el mensaje de Dios. El hombre pecó,
el pecado pasa a todos los seres humanos, pero Dios siempre ha pensado que el hombre puede arrepentirse y puede volverse a Dios. Claro, claro. ¿Y Dios perdona todos los pecados? Todos. ¿Hay diferencia entre los pecados? Bueno, uno puede ser mentir, otro puede ser robar, puede ser matar, puede Todos, ser... todos. ¿Pero hay distinción, hay clasificación de pecados? No, yo creo que no. Lo único que hay unas consecuencias diferentes, Sí, ¿no? eso sí. O sea, no es lo mismo una mentira que matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Ujú. Las consecuencias la va a llevar el mentiroso y la va a llevar el asesino, ¿no? Pero si hay un arrepentimiento, Dios perdona al asesino y perdona también al mentiroso. Pues qué bueno es Dios, ¿no? Bueno, es un padre bondadoso, como nosotros si somos padres. Yo creo Somos bondadosos con nuestros hijos, aunque se porten mal con nosotros. que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Totalmente. Yo pienso que demasiada paciencia. Demasiada paciencia. Pero como no podemos entender la grandeza de Dios, no podemos entender ese manto que Él tiene para cubrirnos, no podemos entender esos brazos que Él tiene para abrazarnos, no podemos entenderlo. Es imposible para la mente humana poder entender esa grandeza divina, para tener paciencia con nosotros, misericordia con nosotros, fidelidad con nosotros. No se puede entender, es imposible. A mí lo que me sigue llamando la atención desde siempre es que mira cómo soy yo y me puedo acercar a Dios. Claro, yo también lo he pensado muchas veces y lo sigo pensando. Y yo pienso que somos demasiado pequeños para que un Dios tan grande se acuerde de nosotros. Y se acuerda de nosotros. Y se acuerda de nosotros, de las cosas más pequeñitas, que hay cosas que dice, ¿cómo es posible que Dios haya escuchado mi pensamiento y me haya dado lo que yo acabo de pensar? Porque es un Dios que es demasiado grande, que no lo podemos entender. Y da igual como sea, Loli, que Dios te ama. Dios te ama, seas malo, seas bueno, igualmente. Lo mismo que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, es lo mismo. Dios ama al pecador y ama al que no peca, igualmente. Ese amor de Dios es infinito y es grande para todos, iguales. En la Biblia hay casos de pecados. ¿Te viene a la memoria alguno? David, por ejemplo, pecó, el rey David, de una manera pues sorprendente. David pecó y bastante, bastante pecó, pero mira, tenía un corazón dispuesto a arrepentirse y por eso Dios decía que había hallado a un hombre con un corazón como él, ¿no? O sea, sí. Entonces yo pienso que David era rey. Yo pienso que cuando una persona se levanta más de la cuenta, ahí se piensa que puede hacer todo, ¿no? Y él se pensaba que lo podía hacer todo, porque era rey. Pero él tenía algo desde bien pequeñito, que era una comunión con Dios en esos campos pastoreando las ovejas, ¿no? Entonces él sabía en esa sensibilidad cuando las cosas las hacía mal. Y él tuvo que arrepentirse de haber hecho lo que hizo y también pagó consecuencias, por supuesto. Pero ese corazón estaba dispuesto a rendirse delante de Dios y pedir perdón. Porque el perdón no es decir, ay Señor, perdóname y ya está, no. El perdón tiene que salir de lo profundo de tu ser y llorarlo y sufrirlo. Arrepentirte. Exactamente, ese es el arrepentimiento verdadero. Claro. Por eso muchas personas dicen, si yo creo en Dios, yo no mato, yo no robo, yo no eso, pues yo creo en Dios, pero eso no es creer en Dios, ni mucho menos. Creer en Dios es otra cosa muchísimo más profunda. Y no puedo utilizar yo me arrepiento, ya está, y Dios me perdona y sigo mi marcha. No. Ahí tiene que haber un cambio. No, hombre, yo pienso que que lo creo firmemente, ¿no? Que cuando una persona se arrepiente de verdad, una persona se arrepiente con un corazón sincero, esa persona su vida se gira a 180 grados, vamos, totalmente. Estás en tu momento con Dios. Si yo me encierro en una habitación oscura, sin ningún acceso de luz, estoy en tinieblas, estoy oscuro. Y si enciendo una luz, ya aparece la luz y las tinieblas, por decirlo de alguna manera, se reducen. Claro. Es decir, el pecado nos separa de Dios porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Exactamente, Dios es luz. Y Dios es luz. Exactamente. Y el pecado son tinieblas que ciega el corazón del hombre, total. Entonces el hombre está ciego y hasta que no hay un arrepentimiento no viene esa luz.
y cuando viene la luz te das cuenta de tu pecado. Entonces, yo ayer escuché el testimonio de una persona que ella, bueno, es famosa. Entonces, ella dio su testimonio ahí en el canal de la Antena 3, pues. Y era una chica que tenía bulimia y estaba muy mal, o sea, había padecido anorexia y después bulimia y total estaba, y ya los médicos no podían hacer nada con ella, se moría. Entonces ella dice que ella decía, entró en ella como una ansiedad de decir, yo no me puedo morir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué dicen los médicos que no hay solución para mi vida? Ella dice que pensando en todo esto, dice que tuvo como un éxtasis, ¿no? O algo, y vio a Jesús en la cruz. Y dice que cuando vio a Jesús en la cruz solamente pensó, perdóname, Señor, perdóname, porque yo también te crucifiqué con mis pecados. Perdóname, Señor. No le dijo al Señor, sáname, le dijo, perdóname. Y lo contaba la muchacha y lo contaba llorando. Y decía que el amor va por encima del odio. Y que ella tenía que vivir para mostrar que ese amor de Dios es perfecto y que puede con todo. A mí me llegó mucho la muchacha. Tenemos una conciencia. La conciencia nos habla, nos dice... Claro, si no la tienes cauterizada, si no la tienes atada, entonces sí, que enseguida te muestra, estás haciendo mal. Pero si la conciencia la tienes atada, la conciencia es como el corazón duro, ¿no? Entonces te da igual pecar. Ay, me da igual, no me arrepiento, y yo peco y yo no me arrepiento de nada, porque tienes la conciencia cauterizada, la tienes atada. Allí. Pero si la tienes libre, la conciencia enseguida te da testimonio, te está diciendo, eso no... A ver, yo desde pequeña, yo no conocía a Jesús entonces, pero yo tenía unos valores que mis padres me habían enseñado. Y yo de pequeña yo sabía que había cosas que no tenía que hacerlas, había cosas que no estaban bien. Y ya mi conciencia de pequeña ya me avisaba de que había cosas que no tenía que hacer. Entonces, a medida de que una va creciendo y el pecado ahí te va envolviendo y cauterizando tu conciencia, después ya te da igual, ya bueno, si el pecado no hay, si hay que vivir la vida, ¿no? Allí en el huerto del Edén, la frase, seréis como Dios. Exactamente, si es lo que está pasando ahora, Antonio. ¿Cómo tienta exactamente en estos días Satanás? ¿De qué manera? Pues mira, tienta por la debilidad del hombre. O sea, si tú tienes una debilidad, eres una persona avariciosa, te va a tentar por la avaricia. Si eres una persona envidiosa, te va a tentar por la envidia. Si eres una persona celosa, te va a tentar por los celos. Y siempre por la debilidad, por las concupiscencias que habla la Biblia, ¿no? Yo no digo la debilidad del hombre para que se entienda mejor. Uh-huh. Y si una persona es débil en un pecado, pues por ahí el enemigo viene, y viene como una inundación. La palabra dice que viene como un río, ¿eh? Pero cuando tenemos al Señor, dice que el Espíritu del Señor levantará bandera contra Él, ¿no? Y muchas veces el enemigo nos tienta a todos. Pero cuando tenemos al Señor nos avisa y el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a hacer un alto. Sí. Vamos a tomar un tiempo de descanso musical y seguimos enseguida. Venga. Has anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz, por amor a nosotros, por amor. Has transformado nuestras vidas con la esperanza de saber que un día estaremos a tu lado, anunciaremos juntos que en ti está la salvación, por amor
a nosotros por amor. Has anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz por amor a nosotros, por amor. Radio Bondad, alcanzando a las naciones. Bueno, seguimos con vosotros después de este pequeño descanso musical. Estamos reflexionando sobre el pecado y el impacto que tiene en la vida del ser humano, pero sobre todo en la esperanza que tenemos en Jesús, que nos limpia y nos restaura. Porque el pecado es no agradar a Dios, pero gracias a Jesucristo podemos agradar a Dios. Fijaros la diferencia, pero tiene que haber un arrepentimiento ahí, como decía Loli, arrepentimiento sincero, que nos arrepintamos y realmente no queramos continuar como estábamos antiguamente. El pecado, Loli, puede traer consecuencias emocionales, espirituales, físicas al ser humano. Sí, claro. Emocionalmente, claro. Muchas personas están totalmente descontroladas en sus emociones. Es consecuencia del pecado, claro. Y espiritualmente también. O sea, y físicamente también trae consecuencias. El odio, esto es dicho por los médicos, la persona rencorosa y odiosa que tiene eso metido dentro le puede llegar hasta los huesos. O sea, la palabra, o sea, científicamente está corroborado por la medicina, ¿no? Y hay personas que están amargadas, personas que están muy metidas en esas depresiones de amargura, de dolor, porque si te vas al fondo de la persona lo que hay es una falta de perdón, un odio ahí metido dentro, y eso le está destrozando por dentro. ¿Sí? Hablábamos de que el diablo tienta, porque aunque algunos puedan pensar que el diablo no existe, hay que decir que sí que existe, sí. Y está ahí. Y alguno puede pensar, bueno, es que Dios también tienta. ¿Dios tienta, Loli? No. Dios no tienta a nadie. La palabra dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo va a tentar Dios? ¿Tú tentarías a tu hijo a que pecara? Dios es un Padre bueno y Él nunca tienta a nadie, sino que cada uno, conforme a lo que hemos dicho antes, a esas concupiscencias de la carne, a esa sensibilidad al pecado, el enemigo por ahí entra. Y ahí es cuando uno es seducido y concibe el pecado en su vida. Exactamente, porque el pecado viene al pensamiento. Pero si tú lo concibes dentro, es cuando ese pecado da luz muerte. Ese pecado es cuando se hace real. Tú lo puedes tener en el pensamiento y echarlo fuera, ¿no? Por ejemplo, tú dices, voy a odiar a esa persona, ¿no? Porque me ha hecho daño. Vale, lo tienes en tu mente y le tienes un poco, pero si tú sigues pensando en eso y recreándote en eso, tú estás dando pie a que eso vaya entrando dentro de ti y eso se quede dentro y empieza eso a obrar de una manera horrorosa en ti, que te está destrozando a ti y destrozando al que tienes delante. Sí, ya lo has dicho y es la realidad. El pecado al final es muerte. No sé si los oyentes lo tienen claro, o el oyente que no conoce a Dios, o el que lo conoce también, ¿no? Sí. El pecado al final produce muerte. Claro. Ya lo dice Dios, la paga del pecado es la muerte. Yo creo que cuando estés escuchando este momento con Dios, puedas recapacitar en tu vida y pensar que el final del pecado es
la muerte. Pero Dios da una salida. Eso es muy importante, Dios da una salida. Y como decía, y vuelvo a repetirlo otra vez, la Biblia enseña que si hay un arrepentimiento verdadero, un giro de 180 grados, damos la vuelta. Sí. Me arrepiento, le pido perdón a Jesús, a Dios, que Sí. entre en mi vida, doy la Sí. vuelta, hay salvación, hay vida. Claro, porque Jesucristo ya lo dijo, que el que creyere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, cuando uno se arrepiente, cuando la luz de Cristo entra y cuando en tu corazón tú recibes esa luz, pues tú tienes un cambio total, tú ves las cosas de diferente manera, tú todo lo que ves lo ves con el amor de Dios, que eso es tan importante, de ver las cosas con el amor de Dios, porque entonces a todo le quita importancia. Mira lo que también dice la Biblia, que lo hemos estado hablando, pero quiero leerlo. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Exacto, sí, sí. Hombre, el Señor ya dijo que en este mundo íbamos a tener tentaciones, íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener sufrimiento. O sea que la palabra de Dios siempre nos advierte de que vamos a pasar, pero también nos dice que si nosotros soportamos todo eso con la ayuda del Espíritu Santo, ojo, que no podemos hacerlo solos nosotros. No, es imposible. Yo a veces pienso, lo que he pasado, yo digo, no, todo lo que a mí me ha pasado, yo no, ha sido con la fortaleza de Dios, yo he podido superarlo. Y yo pienso, en mi fuerza nunca hubiera superado yo todo lo que me ha venido a mi vida, pero con la fuerza del Señor. Pero no te das cuenta cuando Dios te da esa fortaleza, te da una fortaleza que tú no la ves en ese momento, pero que tú sabes que estás pasando por un momento difícil y tú sales, y sales con victoria. Y después cuando te paras a pensar, dices, Señor, esto no es mío, esta fuerza viene de ti. Uh-huh. Vamos a repasar un poquito. Yo me acerco a Dios, le pido perdón por mis pecados, Él me perdona, me envía el Espíritu Santo a mi vida, y el Espíritu Santo, como decías ahora, nos ayuda a que podamos superar, podamos ir caminando en esta vida, pasando tentaciones, pruebas, dificultades, que podemos caer, pero dice que tenemos abogado, Exacto. Jesucristo. Sí. ¿Por qué es el único Jesucristo que puede ser el abogado? ¿No pecó nunca Él? ¿O? Porque era sin pecado. Era sin pecado Jesús. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Era un ser limpio. Era divino. Entonces él no tenía, lo que pasa que él se humanizó, se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentimos y para podernos comprender cuando nosotros pasamos por aflicciones, ¿no? Entonces él era un ser de luz. Él estuvo en esta tierra, se cansó, lloró, Sí, pasó frío, sí, pasó calor, sí. tuvo hambre. Sí, mira que es Pero no curioso, pecó. pero mira, es curioso, Antonio, que él pasó frío, pasó hambre, siendo el rey y habiéndole dado de comer a 5.000 personas con los pececillos y los panes, Sí. y sin embargo él cogían espigas para alimentarse. Sí. Entonces yo veo ahí la humildad y que él no usó ese poder que él tenía para él, ni mucho menos lo usaba para los necesitados, pero para él nunca lo usó. A mí me fascina Jesucristo. Es un ser de luz, es un ser maravilloso. Yo me enamoré de Jesús y yo sigo igual. Es que dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo, Sí. siendo Dios. Sí. Podía haberse aferrado a eso, pero no se aferró. Él no se aferró a ser Dios, al revés, se humilló a sí mismo, ¿no? Entonces él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, que era lo más bajo en aquellos tiempos. Ujú. Entonces lo crucificaron, la envidia, los celos, la maldad nuestra. Todo eso lo llevamos a la cruz. Y aún ahí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo veo a Jesús ahí como un gigante, humilde, poderoso, lleno de luz, lleno de verdad, lleno de bondad y tantas cosas buenas que podríamos decir de él. Estás en tu momento con Dios. Vienen muchos versículos a mi cabeza ahora mismo para hablar de todo esto, de este Jesús que dice, hay un texto que ahora venía a mi mente y es que Él
cuando fue clavado en la cruz fue para borrar el acta de nuestros pecados, Lo exhibió. que nos era contraria a nosotros. Sí, lo exhibió a las potestades superiores. Ten en cuenta que nosotros vivimos aquí en la tierra, pero hay potestades en el aire, potestades superiores, potestades fuertísimas. Pero él exhibió ese acta que había, ese decreto que había en contra nuestra, lo exhibió en la cruz del Calvario, para que el enemigo no nos pudiera engañar. O sea, es tan fuerte, es muy fuerte, como diciendo, no, son míos, ya no te pertenecen. Pero es el hombre el que le da pie al enemigo para que le pertenezca a esas potestades superiores. Tú que nos escuchas, fíjate, Jesús ocupó tu lugar, porque la paga del pecado es muerte, tú mereces morir, pero Jesús ocupó tu lugar para que puedas tener vida. ¿Qué importancia tiene la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida diaria para el tema del pecado? Toda, porque claro, ahí es donde tú tienes que luchar, ¿no? Porque el pecado está tentándote. Dice que como un león rugiente el enemigo viene para tentarnos, ¿no? Y nos rodea. Y a veces viene como un león, viene como un río. Por una tentación, a lo mejor, pues yo qué sé, hay muchísimas clases de tentaciones, ¿no? Pero a veces, pues, viene, pero el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos a vencer esas tentaciones y no pecar. Porque dice que el pecado no se enseñoree de vosotros. Dice que el pecado no se enseñoree de ti, no se tiene que enseñorear de nosotros. Cualquier pecado que pueda venir a nuestras vidas, como el pecado de enojo, de queja, el pecado de queja es muy malo, el pecado de rebelión, hay muchos pecados, muchísimos, hay una lista tremenda, pero dice que eso no se tiene que enseñorear de nosotros, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, y esa vida eterna está en nosotros, es una vida que Dios nos ha dado ya para toda la eternidad, y vivimos en el reino, porque Jesús le dijo, el reino está entre vosotros. Y nosotros como hijos de Dios vivimos en el reino y tenemos la fortaleza de parte del Espíritu Santo, ¿no? Para poder vencer cualquier tentación y cualquier pecado que venga a nuestras vidas. Por eso quiero que me comentes, Loli, o comentemos un poquito, ¿podemos vivir verdaderamente libres del pecado gracias a Cristo? Porque somos esclavos del pecado. Sí, por supuesto. Sí, pero el Señor dice que a libertad nos ha llamado Dios, ¿no? O sea, y a esa paz. Entonces, yo pienso que somos libres del pecado si nosotros obedecemos. Si no, no. ¿Me entiendes? O sea, la palabra de Dios está escrita por algo. En la palabra de Dios hay muchas cosas que dice que no hagamos, ¿no? Entonces, si nosotros obedecemos, nosotros somos libres de que ese pecado no pueda enseñorearse de nosotros. Me llama la atención porque Dios es un Dios claro. Dios no se anda con rodeos, no. Y Dios nos pide que hagamos algo. Y dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte, pero hay un regalo de Dios, sí, gracias a su gracia. Exacto. La gracia es algo que no merecemos, pero Él hace que podamos hacerlo meritorio en nuestras vidas. Bendita gracia, sí. Y Él nos da ese regalo que es la vida eterna. Sí. Si yo me arrepiento, pido perdón por mis pecados, vivo una vida cercana a Dios, cerca de Dios, vivo los pasos que Dios quiere, tengo vida eterna. Claro, yo ya la tengo, tú la tienes y todo el que hemos aceptado a Jesús ya tenemos esa vida eterna. Hay un versículo también, perdona, un paréntesis pequeñito. Dime. Dice que los pecados los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Exacto, pero fíjate qué cosa como somos humanamente, que Él no se acuerda, pero nosotros sí. Sí, es verdad, verdad. No, y si no, hay buzos que van y lo recogen y lo suben para arriba otra vez. ¿Me entiendes? O sea, el Señor nos acuerda y nosotros nos acordamos. Si te has perdonado el Señor, no vuelvas otra vez a pensar en eso. Si has pedido perdón, te has arrepentido, Dios fuera ya. Perdona. Ya está. Wow. Él perdona. Y olvida. Y olvida totalmente. Y nosotros no nos olvidamos porque somos como los borricos, que tropezamos siempre en la misma piedra. Loli, muchas gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros. A ti. Y haber compartido, bueno, lo que tú vives, las experiencias que tú tienes y cómo conoces la palabra de Dios y cómo Dios te ha perdonado y ahora tienes vida eterna, cómo
Dios puede perdonar a los que nos escuchen y todavía no se han arrepentido, porque Dios es un Dios de perdón y olvida los pecados. Dios nunca te va a decir, Loli, es que tú hiciste. No. Loli, no, es que tú. no. Siempre te lo puede recordar si no te has arrepentido. Eso sí. Pero si te arrepientes y le pides perdón, Él perdona el pecado. Esa palabra obsoleta que hoy el mundo la tiene apartada. Pero también tenemos que decir una cosa, que Dios te ha perdonado, y una vez que Dios te ha perdonado y ese pecado es olvidado, no olvides que el enemigo va a venir con la sutileza de volverte a traer el pecado a tu mente. Ese es el buzo que sube. El buzo que saque. Que sale del mar sacándote. Entra a lo profundo y saca otra vez el pecado para arriba. O sea, y eso está perdonado y somos nosotros los que tenemos que luchar con la ayuda del Espíritu Santo para erradicar eso de nuestras mentes. Pues qué bueno, Dios. Os damos las gracias por estar ahí, por habernos escuchado y porque este tema es muy interesante, pero que sepas que Dios te da una respuesta impresionante. Su gracia te libera del pecado. Esos temas que te importan, un podcast que te llevará a descubrir cosas que Dios quiere para ti. Sí, es tu momento de escuchar, de abrir el corazón, que aprender y de encontrar una nueva dirección. Que Dios quiere para ti. En Radio Onda, acércate a escuchar.